Buenos días, mi nombre es José Antonio Sanz y soy policía desde hace aproximadamente unos 25 años. En la actualidad desempeño funciones de oficial en la población valenciana de Mislata, España. Antes de iniciar mi exposición, deseo agradecer a Daniel Martínez la oportunidad de participar en el 5º Congreso de Mediación Policial y Policía de Proximidad en la ciudad de Chaco, Argentina. Empezaré diciendo que la densidad de población del municipio de Mislata, unos 21.800 habitantes por kilómetro cuadrado, es una de las mayores registradas en España, lo que hace inevitable la existencia de roces entre sus ciudadanos. Esos roces lo que hacen es provocar ciertos conflictos que es necesario resolver en aras de una correcta convivencia. Para que la intervención de las patrullas policiales sea eficaz, es necesario partir del respeto y la consideración de los derechos de todas esas partes y contar con las estrategias de gestión y resolución de conflictos que permitan ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. En la mayor parte de los casos, los servicios que han de prestar nuestras patrullas se refieren a conflictos en los que se enfrentan dos o más partes con intereses aparentemente incompatibles. La correcta solución de estos problemas hace necesario dotar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de avanzados conocimientos en conflictología, que les permitirá determinar los intereses, las necesidades y los posicionamientos de cada una de las partes en litigio. Los conflictos vienen a ser fenómenos que acompañan a las personas durante toda la vida. Se dan con independencia de la raza, la nacionalidad, la religión o la condición social o ideológica, y se desarrollarán en todos los ámbitos de la vida, desde los conflictos internos o personales que tenemos cada uno de nosotros hasta aquellos que revisten dimensiones internacionales, incluyendo, cómo no, los que se producen en los ámbitos familiares, laboral o vecinal. Diré a modo de ejemplo que si un día se nos rompe, por ejemplo, un automóvil y llamamos a una persona para que lo repare, querremos que venga alguien que posea conocimientos sobre el funcionamiento mecánico del vehículo. Conocimientos que vayan más allá de lo que es el saber reconocer una rueda, un volante o un acelerador. Pues bueno, con esto pasa más o menos lo mismo. De igual modo, si encomendamos a la patrulla la gestión de un conflicto, sea cual sea el ámbito en que se desarrolle, convendrá dotar a esta patrulla de las herramientas que hagan posible una actuación enfocada a conseguir el entendimiento de las partes. Los agentes han de tener claros los conceptos básicos que rodean el fenómeno del conflicto y saber que, aunque estén rodeados de tensión, pueden llegar a tener un carácter positivo, especialmente en los casos en los que la violencia no ha llegado a producirse. Este no va a ser el foro donde empecemos a buscar una definición completa de violencia, pero estoy seguro de que la mayoría vamos a coincidir en que hechos como la denegación de auxilio o la emisión de rumores malintencionados que tanto daño pueden causar se encuentran entre manifestaciones de violencia. Convendrá que tengamos siempre presentes el origen y las causas de los conflictos y saber que existen factores biológicos, psicológicos e incluso pedagógicos que los desencadenan. En un mundo tan competitivo como el actual, se nos ha enseñado que no existe término medio entre ganar y perder, pero eso la verdad es que no es así. La única excepción podría ser el deporte, pero también tendré que decir que podríamos tomar como ejemplo el rugby, que en teoría es uno de los deportes más violentos de contacto, pero sin embargo, es costumbre que al final de cada partido los contrincantes compartan una cerveza, compaginando de esta forma los conceptos de competición y compañerismo. Esto en la mayoría de deportes no se da. Por otro lado, la ciencia se ha encargado de analizar la importancia del miedo en los conflictos desde las vertientes psicológica y biológica. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo responde más allá de nuestro control. El miedo es una emoción que tiene como finalidad el mantenernos con vida y se caracteriza por la intensa y desagradable sensación de estar expuesto a un peligro, ya sea este real o puede ser también imaginario. Se trata de un poderoso instinto que nos mantiene alejados de situaciones peligrosas y que desencadena una serie de reacciones
que nos hacen actuar de manera automática. Como respuesta al miedo, nuestro cuerpo, entre otras cosas, lo que va a hacer es acelerar la función pulmonar y cardíaca con el fin de entregar más oxígeno a los músculos. Los vasos sanguíneos se van a contraer. Incluso se dilatan las pupilas y aparece lo que es la visión de efecto túnel. Y puede incluso hasta producirse una pérdida de audición. No escuchamos lo que tenemos alrededor. Esto, en definitiva, lo que hace nuestro cuerpo es tratar de obtener un plus de energía con el que reaccionar ante la amenaza que nosotros estamos percibiendo, para huir o, por el contrario, pelear. Cuando una persona experimenta la sensación de que no va a conseguir satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, la alimentación, la seguridad, o que no va a haber cumplidas sus expectativas sociales, como puede ser el ser aceptado en el grupo, se activa la emoción del miedo, que desencadena los estímulos encargados de poner en alerta al cuerpo. Este proceso de necesidades, intereses, la activación del miedo con las acciones, la descripción del origen, la formación y el desarrollo de los conflictos. Por lo tanto, saber y entender estos procesos y reconocerlos en las personas va a resultar de vital importancia para poder ayudarlas. Tendremos que entender que estas personas han activado su modo hostil, que se encuentran enfrentadas con la percepción de que sus necesidades e intereses están en peligro y que se ven como rivales de otras personas por las que se sienten amenazadas. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es trazar un plan para desconectar ese miedo de alguna forma, para que sea posible pasar de unas acciones hostiles a otras más inteligentes y racionales, que hagan posible el entendimiento entre las partes. Como casi todo en la vida, la preparación es la clave. Vamos a necesitar un plan previamente trazado para abordar las sesiones de mediación. Una estrategia que nos permita cierto control de las reuniones con el fin de guiar a las partes hacia el objetivo final, que será el entendimiento, el acuerdo y el pacto. Es evidente que durante las entrevistas y las reuniones aparecerán imprevistos que va a ser necesario solucionar. Pero si somos capaces de reducir el margen de improvisación, incrementaremos la posibilidad de éxito. Para empezar, precisaremos de una buena planificación en la que se incluya la elección de una táctica concreta y de técnicas, instrumentos y herramientas que nos ayuden a alcanzar el objetivo. La planificación debe ser dinámica y debe disponer de mecanismos de reajuste y revisión que nos permitan adaptarla a las circunstancias de cada momento. Entenderemos como táctica la organización de las sesiones con un determinado orden para llegar a un objetivo, que será el acuerdo entre las partes. Por otro lado, entenderemos como técnica la forma específica de realizar una acción para conseguir un resultado concreto. Llegados a este punto, cabe decir que toda persona que pretenda ejercer de mediador en un conflicto deberá tener, entrenar y, por supuesto, desplegar en las sesiones las siguientes cualidades. Y, entre otras, tendremos la originalidad de ideas, el sentido del humor, la habilidad para actuar sin intrusiones, conocimientos acumulados, control de las propias emociones, esfuerzo y paciencia y una autoridad reconocida y respeto. Uno de los mejores libros que ha llegado a mis manos sobre este tema es El arte de gestionar conflictos, de Stephen Hitch. Este autor acierta plenamente en la planificación y la conducción de las sesiones y aunque cada mediador deberá adaptarlas a sus características personales, su práctica se revela fructífera. El orden en el que básicamente planificaremos las sesiones podrá ser el siguiente. En primer lugar, tendremos una sesión inicial o individual que va a tener dos fases dentro de ella. Una fase de información y después una fase de toma de conciencia. Después, en segundo lugar, tendremos las sesiones conjuntas, que podrán ser una, dos o las que necesitemos. Y por último lugar, vamos a tener
la parte de la construcción del acuerdo. Ahora después veremos el contenido de cada una de estas partes. En primer lugar, tenemos la sesión inicial o individual, que como hemos dicho antes, tiene dos fases. La primera fase va a ser la fase de información. En ella explicaremos a las partes por separado en qué consiste el procedimiento de mediación. Es un sistema autocompositivo de resolución de conflictos que aporta las siguientes bondades frente a otros sistemas, como por ejemplo el judicial. Les explicaremos que van a tener un menor desgaste emocional durante el proceso. Por supuesto, también van a tener un menor coste económico, ya que no van a precisar de abogados ni procuradores. Es un procedimiento que mejora la comunicación y preserva las relaciones a largo plazo. Es un proceso rápido y flexible, y también el control del proceso y el resultado de las partes, indicándoles que si llegan a un pacto será porque ellos están de acuerdo con él. Nadie les va a imponer nada en ningún momento. Es totalmente voluntario. Por otro lado, me gusta explicar los diferentes comportamientos que se pueden adoptar ante el conflicto, en función de dos ejes. Por un lado tenemos el eje del objetivo, donde arriba está lo muy importante y abajo lo poco importante, y el otro eje es la relación, a la derecha muy importante y a la izquierda poco importante, que tradicionalmente a todos nos han enseñado, o así lo hemos aprendido, a comportarnos ante un conflicto en modo competición, donde yo gano si tú pierdes, en el que lo verdaderamente importante es el objetivo, sin importar la relación con la otra persona, con la otra parte, pero que existen otros comportamientos como son el de la evasión, donde yo pierdo, tú pierdes, donde no se afronta el conflicto, quedando este latente y reapareciendo tarde o temprano. Otra forma de comportamiento es la llamada acomodación, donde yo pierdo, tú ganas, donde se olvida el objetivo y se da prioridad a la relación. Con todo, el área en la que nosotros vamos a trabajar es en la cooperación, donde yo gano y tú ganas, donde tanto importa el objetivo como preservar las relaciones y donde se va a buscar un equilibrio en el acuerdo que satisfaga a las partes y puedan perdurar en el tiempo. Claro está que después de explicar lo anterior, rara es la persona que no está de acuerdo en continuar el procedimiento. Nadie va a decir, no quiero cooperar, lo que quiero es destruir a la otra parte. De todas formas, si esto ocurriera, la respuesta del mediador sería muy sencilla. No puede ayudar a conseguir este objetivo. Esta es la primera fase de la sesión individual. De alguna forma hemos empezado a desactivar el estado de alerta que provoca el miedo, planteando otra visión del conflicto. La segunda fase de las sesiones individuales la vamos a centrar en recoger información para la toma de conciencia. Para ello utilizaremos la técnica de las preguntas abiertas y cerradas. Y un posible guión podría ser el siguiente. Una exposición del conflicto en el que la persona explica la realidad que él percibe. Una realidad que se encuentra modulada por la educación, la cultura y las expectativas, y las experiencias que ha tenido en la vida. Hay que profundizar en el conflicto y preguntarse cuál es el conflicto subyacente. Hay que reflexionar en cómo le hace sentir a la persona tener ese conflicto con la otra parte. ¿Qué es lo verdaderamente importante para él? ¿Qué es lo verdaderamente importante para la persona que tenemos delante y que nos está contando el conflicto que tiene con la otra parte? Y por último, podría ser pensar en cuál sería el peor escenario posible para él. Verbalizar el peor escenario imaginable del conflicto suele ayudar a serenarse y permite pensar en las cosas que se pueden hacer o no hacer para que no ocurra, para evitarlo. Esta sesión, entre otras cosas,
nos servirá para determinar si nos encontramos ante un conflicto real o un conflicto artificial. Podremos decir que estamos ante un conflicto real cuando los intereses de las partes son contrapuestos, es decir, que si uno cumple sus intereses, el otro no va a poder cumplir los suyos. Por el contrario, si los dos pueden tener cubiertos los intereses, pero continúan en conflicto, lo más probable es que estemos ante un conflicto artificial, donde lo que falla entre ellos es la comunicación. La segunda parte serán las sesiones conjuntas. Si hemos trabajado correctamente las sesiones individuales, tendremos mucho avanzado en el momento de juntar a las partes, que ya no se verán como rivales, o al menos no de una forma tan aguda, sino que tendrán ya en la mente, o al menos les van a sonar las palabras entendimiento, cooperación o colaboración. Ya no verán el conflicto como un problema individual, sino como algo de grupo, algo conjunto. Por lo tanto, va a ser momento de plantearse una realidad compartida y para ello podemos formular las siguientes preguntas dentro de lo que son las sesiones conjuntas, que será, ¿qué nos funciona bien? Hay que hablar de qué nos funciona a los dos juntos y encontrar un punto donde a partir de ahí podamos construir. También hay que hablar de cuál es el mejor escenario posible. La verdad que en el momento de visualizar el escenario posible, el mejor escenario posible, tendremos que ser realistas. Para nada nos va a valer el visualizar un escenario irreal o que sea inalcanzable. Durante las sesiones conjuntas, una técnica que podemos llevar a la práctica es la de proponer una comunicación constructiva. Para ello, hablaremos sin críticas utilizando la primera persona, como por ejemplo con frases de yo pienso, yo quiero, a mí me gustaría, en vez de utilizar frases como pueden ser tú me haces sentir, porque tú deberías, tú tendrías que hacer esto. Con esto lo que vamos a evitar es evaluar, juzgar o culpar a la otra persona con el fin de que no reaccione por sentirse atacada. El tercer y último paso será proyectar el escenario que queremos conseguir, o dicho de otra forma, la construcción del acuerdo. Para ello, tendremos que hacernos preguntas como ¿qué obstáculos encontramos para llegar a cabo el mejor escenario que hemos proyectado anteriormente? O cómo vamos a superar esos obstáculos. Los obstáculos son retos específicos que impedirán conseguir el mejor escenario. Los podemos clasificar en obstáculos internos o externos. Los internos pueden ser las ideas preconcebidas o la falta de conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, mientras que los externos pueden ser el comportamiento de los demás o la falta de recursos. Dicho de otra forma, en esta fase estamos dividiendo el conflicto en partes más pequeñas enfocadas a una posible solución, a un posible entendimiento. Las soluciones que encontremos a los obstáculos forman parte de la solución final, que de alguna forma quedará reflejada en los acuerdos o pactos posteriores. Las conclusiones que podemos extraer es que la preparación es la clave para el éxito y que cuando intervenimos como mediadores tenemos que tener preparadas las estrategias con las que vamos a abordar las sesiones para poder ayudar a las partes. Como responsable en cierta medida del proceso, debemos dotarlo de una estructura coherente que nos permita mantener el control, por supuesto garantizando el respeto a la independencia de las partes, cualidad valiosa que hace que tanta gente recurra a este sistema de resolución de conflictos y no termine cediéndole a un tercero el poder de decisión. Finalizo mi intervención agradeciéndoles su atención y dejándoles una cita de Mary Parker, que invita a la reflexión de todos nosotros y nuestro trabajo. El conflicto no se resuelve con compromisos, sino con imaginación.